Vamos. Bueno, yo voy a hablar acerca de Teosis y Lutero porque, soy luterano y todos los luteranos tenemos como un fetiche con Lutero. Es difícil dejar de hablar con él, y Lutero de cierta forma es como de estas personas en donde tú tenés como una postura como bien, o lo amas o lo odias, así como que o te opones violentamente o lo amas de cierta forma. Y creo que el Lutero que nosotros hemos recibido en Latinoamérica, que ha estado mediado fuertemente por una interpretación específica de este Lutero, que es la interpretación de la ortodoxia alemana, y cómo mucho de lo que el Lutero mismo habría pensado no correspondería a lo que decimos. Nosotros pensamos en Lutero y pensamos en sola escritura, sola fide. Lutero nunca usó esas expresiones, por ejemplo. Entonces, y vengo a hablar de su relación con la teosis, como que si no conocen este término, es como una de las formas más comunes de hablar de la salvación en la tradición ortodoxa. Y algunos estudios desde los años 70 en la escuela de Finlandia habrían determinado, revisando sus cartas, sobre todo sus sermones y algunos comentarios, en que Lutero sí habría tenido una concepción de teosis, ¿no es cierto?, de edificación, de divinización, en cómo entendía él mismo la salvación, cosa que no tendría mucha cabida en la tradición luterana posterior, sobre todo a partir desde la Fórmula Concordia en adelante. Entonces, y para tirarle algunas citas como acerca de cómo se entiende la teosis desde el Nuevo Testamento, la clásica es 2 Pedro 1:4, que es por medio de los cuales nos han sido concedidas las cosas sublimes, promesas para que ellas os hicieran partícipes de la naturaleza divina, huyendo de la corrupción que hay en el mundo por la concupiscencia. Y la otra, la de Atanasio, que es la clásica, por lo que se dice, que es: él ciertamente asumió la humanidad para que nosotros pudiéramos ser convertidos en dioses. Es decir, la salvación entendida como la deificación de la persona, en el sentido no de que se conviertan en Dios, ni mucho menos, pero en que la imagen divina se restaure en la persona. Esta relectura de la teología de Lutero nace en círculos ecuménicos entre la Iglesia Luterana de Finlandia y con la Iglesia Ortodoxa rusa. Y lo interesante en este caso es que precisamente porque nace en círculos ecuménicos tiene muchos alcances ecuménicos. Y más adelante yo voy a sostener algo que va incluso mucho más lejos que eso. En la conferencia de Kiev en 1977, el teólogo Tomo Manerva presenta esta tesis que se llama In ipsa fide Christus ad est. En la fe misma Cristo está ahí presente. Y ¿cómo se entiende eso? Bueno, la tesis va a ser súper directa, en el sentido de que él va a decir que, desde Albert Ritschl, que, ¿no es cierto?, desde este periodo de la ortodoxia luterana, se habría entendido Lutero con unos lentes neocantianos, en donde estos términos como presencia, cosas así, se entenderían como acto de la voluntad. No sé cómo se maneja en la filosofía de todo esto, pero nosotros entendemos que con Kant es como todo lo contrario al realismo, ¿no es cierto? Entonces, con Kant, si tú hablas de la fe, ¿no es cierto?, él no se va a entender la fe como algo que está como por fuera de mí, sino que la fe se entiende como mi propio acto, de creencia, no sé. Y de ahí que sea tan fácil para un kantiano convertirse en un liberal. Pero esa va a ser más o menos la tesis, ¿no? Bueno, el primer indicio de una crítica a la relación de intérpretes Lutero vendría del mismo Manerva en su conferencia de Kiev, pero sin embargo sería Risto Saarinen, que es otro teólogo de esta escuela, quien lo va a hacer la crítica más profunda, en que habría sido a partir de Hermann Letze, que se considera entender la presencia de Cristo en términos neocantianos. Para Letze no hay ser en sí mismo, sino que el único sentido de ser es estar en una relación. El mundo no es una colección de cosas que existen en sí mismas, sino que estando mutuamente en estado de relación entre sí, podemos hablar que las cosas son.
Su epistemología es muy parecida a su ontología. El mundo, sustancias, existencias en sí mismas está fuera del alcance del conocimiento humano. Las cosas no pueden ser objetos de conocimiento en sí, sino solo sus efectos. Este neocantianismo estaría muy alejado del realismo que se le va a atribuir luego a Lutero, donde epistemológicamente hablando, el conocimiento de algo son sus formas inteligibles que entran a través de los sentidos. Con este neocantianismo, entonces, Lotze diría que el reino de lo religioso no corresponde al conocimiento de la naturaleza de los objeto, sino que el reino de la persona, es decir, al reino de la ética y los valores. En cuanto a la presencia divina, Lotze va a hablar de esta presencia en términos de voluntad, por lo que la experiencia religiosa sería mejor descrita como una comunión de voluntades y no una comunión de ser. Esta influencia de Lotze se habría visto muy marcada en el mismo Albert Ritschl, quien diría que la teología no puede asumir la existencia de las cosas, que su conocimiento debe ser trascendental, y más notorio aún, que solo es posible conocer los efectos de las acciones de Dios en el mundo y no su ser, cosa que entra en conflicto directo con la idea de la simplicidad divina, ¿no es cierto? Esto que no se puede separar. Bueno, Ritschl mismo habría dicho que Lutero apoyaría una epistemología de este tipo. De esta forma, Ritschl mantiene que lo que denomina la presencia de Cristo en la fe es un efecto de la voluntad de Dios, siendo la voluntad humana el punto de contacto de esta voluntad divina en forma de fe. Con este modelo hay una separación grande entre lo que es el ámbito humano y el ámbito divino, teniendo solo acceso a sus efectos causados por la voluntad divina. Cabe recordar que ser y efecto están separados ontológicamente aquí, por lo que no se puede interpretar la presencia de Cristo de ninguna manera como presencia real ontológicamente hablando, sino que, como lo dice Saarinen para Ritschl, Cristo en nosotros significa que nosotros vivimos una vida moral para Él. Luego van a digamos, tener una contrapropuesta, principalmente tres teólogos, que es Mannerma, Saarinen y Juntunen, donde Mannerma y Saarinen van a hablar de un cierto realismo, y para eso aquí abro cita del mismo Lutero, donde habla, no es de extrañarnos que haya dicho que haya dicho que debemos convertirnos en la palabra, porque los filósofos dicen también que el intelecto a través del acto intelectual conoce el objeto y que la sensualidad a través del acto de la percepción sensual conoce el objeto sensual. Mucho más cierto es esto del espíritu y la palabra. Otra cita: por lo tanto, la justicia de Cristo se convierte en nuestra justicia a través de la fe en Cristo, y todo lo que es de Él, incluso Él mismo, se hace nuestro, y quien cree en Cristo se aferra a Cristo y es uno con Cristo y tiene la misma justicia en Él. En estas citas, Mannerma ve una clara influencia realista en Lutero, donde hay una marcada unidad entre el objeto y el intelecto, además de una concepción realista del conocimiento, donde el conocimiento trae consigo una participación real en el objeto conocido, comunión de ser. De esta manera entiende el teólogo finlandés que Lutero se refiere a la presencia de Cristo en la fe. O sea, en otras palabras, cuando se habla de que Cristo está en la fe, no está hablando de una cosa meramente de que la voluntad de Dios es perfecta, sino que hay una presencia real, ¿no es cierto? El otro autor, que es Juntunen, que ya va a hacer un estudio de cómo Lutero habría entendido la metafísica misma, y va a decir, como para pasarlo muy rápido, es que Lutero no se le debe entender como un continuador de la tradición de Aristóteles, que va a ser un poco la crítica que le hace a su colega, sino que alguien que ocupa el lenguaje de la metafísica, no sé, presencia, ser, etc., para hacer una teología ontológica. Y bueno, él va a hablar cuáles son las distinciones que hace Lutero, amor hominis, amor dei, amor humano, amor divino, y de cómo para Lutero, digamos, su crítica a la metafísica es que llegar incluso, no sé, al summum bonum o el summum esse vendría a ser de alguna forma amor humano, en donde es como muy parecido a lo que hace la crítica a la teología de la gloria, y aquí es donde es súper importante verlo, de cómo teosis no funciona como una teología de la gloria, sino que puede funcionar perfectamente como una teología de la cruz, en donde ese crecimiento no es un crecimiento para arriba, sino que es básicamente ir a la muerte. Y de ahí nos vamos acerca de qué cosa nos puede ir desafiando a la teología, digamos, una concepción nueva de lo que es la fe misma, ¿no es cierto? Porque anteriormente se decía que la teosis puede aparecer para un luterano como algo muy cercano a la teología de la gloria. Lo que ya se podía anticipar en los esbozos de la ontología de Lutero, esta teosis puede ser entendida en Lutero mediada por la teología de la cruz. La gran controversia no se va a encontrar sí en la teología de la cruz,
pues esta no entra en conflicto con esta nueva ontología, sino que se encuentra en la noción de justificación como imputación, que es más o menos la forma estándar del evangélico de entender la justificación, lo que Dios declara y eso. Porque si es así, entonces estaría hablando de una ontología netamente kantiana, en donde nosotros recibimos como la voluntad de Dios y participamos como en el efecto de la voluntad de Dios. Ante esto estaría criticando eso fuertemente, en donde Lutero mismo no habría compartido este entendimiento de la justificación, y este entendimiento de la justificación vendría netamente desde la Fórmula Concordia, que es como 60 años después de Lutero. Y finalmente lo otro que para mí me parece que es lo más interesante es cómo entender un nuevo entendimiento de la misma fe, que no caiga en entender la fe como actos de voluntad, que no tenga que la fe misma pueda ser cometida desde el inconsciente, incluso como algo que no puede ser elegido. Entonces ya estaríamos entrando dentro de un postliberalismo dentro de la misma fe, digamos, para hacer un eco con toda esta escuela de la escuela de Yale, ¿cierto? Y cómo eso vamos a ir haciendo, dialogando para una fe que pueda salirse un poco también de estos cánones como tan estrictos.